10 tardes. Buenas tardes, vamos a empezar el seminario de hoy, el que lo va a dar el doctor Junoel Montelongo. El doctor Junoel Montelongo estudió su licenciatura en física en la Universidad de Guanajuato y se concentró en el área de fotónica en el Centro de Investigaciones en Óptica. Durante su licenciatura hizo estancias en la Universidad de Copenhague y el acelerador de partículas DESY en Alemania durante un año. Al terminar su licenciatura, realizó sus estudios de maestría y luego doctorado en la Universidad de Cambridge. Además, trabajó en la compañía de transistores orgánicos Plastic Logic, Ltd. Posteriormente, realizó un postdoctorado en el Imperial College London. Ahora es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones en Óptica. Dentro de sus logros científicos, el doctor Montelongo demostró el primer holograma capaz de reconstruir fuentes de onda en 180 grados con un control completo de longitud de onda y polarización. Este es el primer holograma capaz de guardar información más allá de los límites de difracción dictados por la longitud de onda y reconstruido directamente en el espacio lejano. También demostró la primera metasuperficie plasmónica líquida eléctricamente modulable y el primer material reconfigurable en la nanoescala para la grabación activa del holograma. El doctor Montelongo ha generado más de 30 publicaciones en revistas reconocidas, incluyendo artículos como primer autor en Nature y PNAS. Y entonces le damos la bienvenida. Hoy nos va a hablar de Beyond Diffraction Limits. Gracias. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿no se oye? ¿Sí oye? Bueno, sí, ya, ok. Disculpen. Pues me da mucho gusto estar aquí, como ya acaban de mencionar, después de una larga travesía de más de 10 años estudiando en diferentes lugares, pues regreso a mi lugar de origen. Yo soy originario de aquí de León y realmente me siento muy contento, muy afortunado de regresar a un lugar donde pues aprendí mucho y bueno, y ahora que están los nuevos pupilos aquí, pues me reflejo en ustedes. Yo alguna vez estuve sentado, hace no mucho, no hace tanto. Y bueno, una de mis intenciones es tratarlos de atraer a esta área. En realidad, el título que yo puse para la plática se llama Metasuperficies y Metamateriales. Un nombre así un poco extraño que la gente utiliza, pero bueno, poco se sabe, ¿no? Que el índice de refracción negativo, que el material invisible y toda la gente habla de estas cosas, pero yo voy a hablar de cosas un poco más terrenales, o sea, cosas que son muy prácticas, cosas que bueno, todavía no se pueden llevar, digamos, a la industria, a la sociedad, pero creemos que no están lejos y bueno, vamos a comenzar rápidamente con cosas muy básicas. Por lo que veo, pues, creo que no voy a necesitar mucho hablar de esto, pero pues como sabemos, la luz pues, no es más que parte del espectro electromagnético que se encuentra en el orden de nanómetros y micras, ¿no? Entonces, bueno, hay esta imagen que siempre la uso cuando voy a lugares para hacer, digamos que la plática un poco más accesible. Pero bueno, lo importante aquí es entender que nosotros en la óptica trabajamos en el área de los nanómetros, es donde ocurren los fenómenos de la óptica. Y bueno, para empezar vamos a hablar de un fenómeno pues que se conoce desde hace muchos años, desde 1500, 1600, cuando se observaban las primeras imágenes en microscopio, se veía que a los alrededores de las imágenes se producían así unas especies de arcoíris y la gente pues se preguntaba qué eran esas cosas, ¿no? Y Huygens pues empezó a hablar sobre la naturaleza de la luz. Él creía que eran ondas que se propagaban esféricamente. Algo muy acertado, él estuvo muy acertado desde 1600, pero Newton dijo que eso no era cierto. ¿Cómo podía ser que la luz se propagara linealmente y al mismo tiempo fueran esferas? Entonces, las ideas de Huygens quedaron en el pasado por 200, o sea, como estancadas por 200 años, porque bueno, ahí la autoridad era Newton, ¿no? Entonces, no en todo le atinó Newton, en eso se equivocó. Entonces, en 1800 pasó algo muy importante. Se hizo un experimento que era el experimento de las rejillas de Young. Este es un experimento muy interesante porque él logró por primera vez medir el tamaño de la longitud de onda. Hizo unas estimaciones geométricas muy sencillas
De hecho, aquí se alcanza a ver geométricamente qué fue lo que él imaginó, dónde era donde tenía que interferir constructivamente las ondas para formar estos patrones. Y así, de esa manera, fue como él estimó por primera vez el tamaño de la longitud de onda. Después, bueno, vino este hombre Bragg, pero esto ya fueron como 100 años después. Él ganó el premio Nobel incluso por sus descubrimientos, pero una cosa muy interesante fue esta ley que propuso, muy simple, muy sencilla. Lo único que es que si tú repites un patrón, pues la longitud de onda se va a difractar en cierta dirección. Es algo muy sencillo, es algo pues básico que todos deben entender a la perfección cómo ocurre este fenómeno. ¿Y qué es un holograma? Pues un holograma pues no es más que utilizar este efecto difractivo para deformar las ondas y enviarlas a ciertos puntos muy específicos. El holograma más sencillo pues es el soundplate, que es básicamente el holograma de un punto en el espacio específico, ¿no? Y lo que significa esto pues es que básicamente todas las ondas se deforman de tal manera que interfieren constructivamente en un punto. Y bueno, ya pues uno puede expandir esta idea a cualquier objeto de la vida, ¿no? Ahora voy a introducir otro concepto muy interesante, que es el concepto del scattering. Parece que estoy así agarrando ingredientes de muchos lugares, pero ahorita van a entender por qué estoy haciendo esto. El scattering es un fenómeno muy parecido al efecto difractivo, pero la gran diferencia es que el scattering normalmente se refiere a partículas que son mucho menores que la longitud de onda. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un rayo de luz y le pega a una partícula muy pequeña? Bueno, pues la lógica nos dice que pues, la luz hacia se ve, pues se va hacia cualquier lado, ¿no? Y bueno, la lógica realmente no está tan equivocada. En realidad la luz se va pues, a cualquier lado, se va hacia todos los lugares, porque estamos hablando que la partícula es más pequeña que la longitud de onda. En realidad el efecto es mucho más complicado que esto, pero lo importante que tenemos que entender es que la luz efectivamente se dispersa, y eso es lo que nosotros llamamos como fenómeno de scattering. Ahora vamos a hablar sobre la idea de generar hologramas con el fenómeno de scattering. Al principio que llegué a la Universidad de Cambridge, pues tenía un compañero que fabricaba nanotubos de carbono y me decía, ¿tú qué haces? Yo, pues no, pues estoy empezando aquí, tratando de ver pues, qué cosas puede hacer el mundo de la holografía. Me dijo, fíjate que yo hago nanotubos de carbono. Estos nanotubos de carbono tienen diámetros de aproximadamente 50 nanómetros, son muy pequeños, ¿sí? Digo, comparado con la longitud de onda de la luz visible, que pues mínimo tienes 400 nanómetros. Entonces, pues si tenemos un nanotubo de carbono de 50 nanómetros, estamos hablando de que en diámetro son 8 veces más pequeño el diámetro, pero en sección transversal, pues el área es mucho más pequeña que la longitud de onda, o sea, serían 64 veces más pequeño en cuestión de sección transversal, ¿no? Y estoy hablando del ultravioleta, ¿no? Son mucho más pequeños que la longitud de onda. Y pues me dijo, ¿y por qué no intentamos hacer un nanotubos de carbono? Él sabía cómo crecerlos y él sabía cómo posicionar las semillas, como él le llamaba, donde tenían que crecer esos nanotubos de carbono. Entonces me dijo, tú dime dónde quieres esos nanotubos de carbono, yo los pongo y vamos a ver si se difracta, ¿no? Entonces utilicé la misma teoría, la teoría de Huygens, muy básica. Ponemos elementos que van a hacer scattering, los ordenamos y vamos a tratar de hacer el logo ahí de la universidad, ¿no? Pues los pusimos ahí, los nanotubos de carbono, y ¿qué creen que pasó? Pues se veía loco, ¿no? Tampoco era tan... Era algo que pues yo tenía completa certeza que iba a pasar, ¿no? Que él creía que no iba a pasar. Decía, pues no, ¿cómo esto va a generar esto? O sea, parecía algo como que no tenía ningún sentido, ¿no? Pero bueno, la gente que está aquí envuelta en el mundo de la óptica pues sabe que pues la transforma de Fourier es esto, ¿no? Que es lo que da el campo lejano de un arreglo. Pero aquí lo interesante, pues para mí fue algo, en aquel entonces algo irrelevante, pero para la gente no fue algo irrelevante, aparece en todos, en muchos lugares de noticias. Pero para mí lo interesante era que estos materiales estaban difractando de una manera muy potente, ¿sí? A pesar de que yo estaba poniendo
nanotubos muy pequeñitos. Estamos hablando de una pequeña fracción de toda la área. De hecho, aquí se ve claramente pues cuántos nanotubos de carbono hay por unidad de área. O sea, se ve realmente que no llena mucho la superficie, ¿no? Entonces, el efecto difractivo era muy fuerte. O sea, teníamos más o menos alrededor del 10% de la intensidad de luz que le estábamos mandando formaba la imagen, ¿no? Y eso pues nos intrigó mucho, ¿no? Bueno, a mí en lo particular realmente me intrigó mucho, ¿no? Llegué con mi supervisor, le dije, oye, ya viste que el 10% se difracta y realmente estabas poniendo muy poquitos, o sea, ¿por qué es que se difracta tanto? Y me dijo, es que sabes qué está pasando, que es un efecto plasmónico. Y yo, está bien, un efecto plasmónico. Y le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, pues no sé qué es eso, yo no sé qué caramba, no entiende la gente, me dice eso. Mi supervisor realmente en ese entonces no estaba muy familiarizado con el concepto de plasmónico, en aquel entonces tampoco, ¿no? Pues mucho menos yo, ¿no? Pero ahorita les voy a empezar a platicar cómo fue que me empecé a meter a estudiar del concepto de plasmónico, ¿no? Pero antes de eso, quiero platicarles que también hice ahí, bueno, con la ayuda de Potter, hicimos un arreglo de nanotubos de carbono así, de este tipo, un square lattice, ¿no? Como se llama, ¿no? Látice cuadrado, ¿no? Entonces, lo poníamos y le mandamos iluminación por un lado y recuperábamos la información por el otro lado. ¿Y qué es lo que observamos? Como ya no estamos aventando la luz, digamos, de frente, sino de lado, ¿qué es lo que pasaba? Cuando la luz venía en este sentido y rebotaba, pues se formaban lo que llamamos band gaps, o sea, lugares donde la luz no puede pasar. ¿Y por qué no puede pasar la luz en ciertos ángulos, en ciertas veces destructivamente? Pero esta interferencia destructiva ocurre a ciertas longitudes de onda muy específicas. Entonces lo que nosotros echábamos en realidad era luz blanca. De hecho, aquí se ve en este sentido, por eso puse esta gráfica media complicada, porque esto que nosotros estamos viendo aquí es en longitud de onda. De hecho, si ustedes ven aquí, la escala, este eje viene en las longitudes de onda. Bueno, no se alcanza a ver a lo mejor muy bien, pero pues se los digo. De aquí a aquí es más o menos el visible, todo esto es luz blanca que estamos echándole. Y vean cómo ciertas líneas específicas aparecen ahí, donde la luz no quiere pasar, ¿sí? Rotábamos, esto es una rotación, ¿sí? De hecho, esto es un stage que rota. Y vean cómo va cambiando la posición donde esos band gaps ocurren, o sea, donde no pasa la luz. Y también fue un experimento muy interesante porque hay mucha evidencia de band gaps por ejemplo, en fibras ópticas, los que trabajan con rejillas de Bragg en fibras ópticas, y también en cristales fotónicos, ¿no? Pero esta es una especie de cristal fotónico en 2 dimensiones. O sea, cambia solamente en 2 dimensiones y en la otra dimensión es constante. No existen muchos materiales con esas características. Bueno, este es un tipo de material con ese tipo de características. Y vean qué interesante se forma el patrón de cristal, ¿no? Cristalino de la luz. Y ahora vamos a regresar otra vez al concepto plasmónico. Ya vimos que esas partículas difractadas tienen mucho poder, pero todavía no entendemos por qué tienen tanto poder. Y eso es a donde quiero llegar ahorita. Esas partículas tienen características metálicas. ¿Qué significa que tienen características metálicas? Pues que los electrones están libres en el metal. En el metal acuérdense que los electrones se pueden mover fácilmente entre moléculas, ¿no? Y por ahí andan los electrones. ¿Y cuál es la importancia de que estos electrones sean libres por ahí por el material? Bueno, pues que pueden resonar. O sea, uno les avienta un campo eléctrico que está oscilando, pues los electrones van y vienen también, ¿no? Y cuando esto ocurre, al igual que las antenas de telecomunicaciones, empiezan a resonar estos electrones y mientras están resonando, pues están alterando todo el campo electromagnético, ¿no? Entonces, estas partículas realmente tienen una interacción muy fuerte con la luz, ¿no? Entonces, esta es una copa que se hizo pues es la primera evidencia de este tipo de fenómenos. Se hizo en el siglo IV, como dice ahí, y básicamente pues tiene partículas metálicas. Entonces esas partículas metálicas resuenan con la luz que uno les avienta.
Y muy curioso, estas partículas, pues como están resonando en ciertas longitudes de onda muy particulares, pues ¿qué es lo que pasa? Que depende del tamaño de la partícula, tienen un fenómeno de scattering pues diferente, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer unas partículas de ese tipo, son partículas muy pequeñas, digamos, unas partículas que parezcan antena. Pues ¿qué es una antena? Pues simplemente pues una línea, ¿no? Donde los electrones van a ir y van a venir, ¿no? Y aquí lo importante de este experimento era que según la manera en que nosotros íbamos a polarizar la luz, si iba a oscilar así el campo eléctrico o iba a oscilar así el campo eléctrico. Bueno, de hecho, en este caso estamos rotando, ¿no? Pero imagínense que estamos oscilando hacia el campo eléctrico. Vean qué curioso cómo es que en este caso solamente el color azul resuena. O sea, solamente el color azul se difracta. Esto es un fenómeno difractivo. Solamente el color azul se difracta. Cambiamos la polarización de la luz blanca y empiezan a salir muchos colores. ¿Por qué? Porque más colores empiezan a resonar. Entonces, esto es lo importante de estas nanopartículas. Según la forma en que resuenan, es la forma en que difractan. Y ahí es donde empieza la historia. En aquellos entonces el concepto de metasuperficie pues ni siquiera existía, ¿no? Pero en aquellos entonces pues vimos esto. Yo suponía que algo extraño iba a pasar porque yo sabía que las partículas hacían cosas extrañas. Estas partículas, a lo mejor ustedes se preguntan cómo las hacíamos. Bueno, básicamente la idea era poníamos un resist y con un barrido de electrones íbamos grabándola, y donde grabábamos hacíamos un revelado. Esas partes donde caían el barrido de electrones se levantaban, echábamos la plata encima y pues la plata iba a quedar expuesta, o sea, iba a tener contacto con el sustrato, y lo demás pues queda el resist. Así es como nosotros después quitamos el resist y quedan las partículas solamente donde pasó el barrido de electrones. Esta tecnología es una tecnología que estamos tratando de implementar aquí. Nos interesa mucho echar a andar este tipo de cosas aquí en el CIO. Entonces, de hecho, si hay gente interesada en esta área, pues bienvenidos los estudiantes. Me encantaría que pudiéramos trabajar en este tipo de cosas. Pero déjenme les platico cuál fue la idea. La idea era superponer dos tipos de antena en una superficie. Cada una de estas iba a resonar con cierta longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, esta, si nosotros le echamos luz que resuena en este sentido, esta antena se activa. Si le echamos luz que resuena en este sentido, esta antena se activa. ¿Ok? Entonces, pues, fabricamos dos hologramas con información completamente diferente. La superponíamos. ¿Sí se fijan? Está superpuesta. O sea, están multiplexados dos hologramas. Y miren que esto fue lo que les digo que desarrollamos con esta técnica del barrido de electrones. Vean el tamaño, son muy pequeñas estas partículas. De hecho, sí, una pregunta que a lo mejor van a tener es ¿por qué está más pequeña que la longitud de onda, no? Sí es más pequeña, pero también tenemos que recordar que hay un efecto de pérdida en las antenas de este tamaño. Entonces las cosas no escalan de la misma manera, pero el concepto es el mismo. Los electrones están resonando en cierto sentido, ¿no? Entonces, en este sentido puede resonar el rojo, pero no puede resonar en este sentido. ¿Ok? Entonces, vean qué es lo que pasa. Ponemos dos tipos de hologramas con diferentes partículas solenas en diferente orientación. Y cuando polarizábamos la luz, si excitábamos este tipo de antena, nada más esta funcionaba y vean, solamente un holograma aparece. Pero rotamos la luz y hacemos resonar este. O sea, es una manera como de decir, pues prendemos esta antena o prendemos esta antena. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando lo ponemos a 45 grados? Pues aparecen los dos hologramas. Entonces es muy interesante porque de hecho, literalmente uno rota un apuntador láser que esté polarizado. Y eso es lo que aparece, ¿no? De hecho, este es un video. Ahí está literalmente rotando. ¿Qué creo que es esto de alrededor? Es uno de los grandes descubrimientos que hicimos. Es una bola de ping pong cortada a la mitad. Y ahí es donde ponemos la muestra abajo y la bola de ping pong ahí funciona como una pantalla, ¿no? Porque refleja, de hecho, porque no sabemos cómo proyectar esto en una esfera, porque esto es súper difractivo.
¿Se han visto esos hologramas que uno le pone a los apuntadores como el campo de visión es así súper chiquito? No, bueno, esta cosa no es chiquita, esta cosa es de 180 grados. Hasta ese entonces yo no sabía que no existían hologramas de 180 grados. Yo publiqué esto y pues yo ni en cuenta, ¿no? Hasta pasa el tiempo y después mando a revisar otro artículo donde habíamos hecho una cosa similar y dice uno de los que revisan, dice, pues a mí lo que más me impresionó del holograma y por lo único que creo que se debe de ser aceptado es porque es el único holograma que yo he visto que difracta perfectamente en 180 grados. O sea, realmente la difracción era muy buena. Fíjense, de hecho aquí se alcanza a ver, estas son las orillas, o sea, todo esto es difracción a 180 grados. O sea, realmente el campo de visión era muy grande. Después hicimos esto con cristales líquidos, pues ponemos cristales, los ponemos en una celda, ponemos el holograma abajo y eléctricamente podemos hacer la modulación. Esto también lo publicamos, pero mi verdadero objetivo era hacer un holograma de colores. Todos hemos visto los hologramas que tienen las tarjetas de crédito, ¿no? que hacen ese efecto de arcoíris, ¿no? Lo que pasa es que los hologramas, cuando solamente están hechos en una sola superficie, ¿qué es lo que pasa? Hay un fenómeno de dispersión. O sea, cada digamos, holograma que se produce, cada longitud de onda, lo hace de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque eso nos dice la ley de Bragg. La ley de Bragg, pues escala cada longitud de onda, tiene cada tamaño diferente, ¿no? Por eso es que pues el azul es un holograma chiquito, el verde es un holograma más grande y el rojo es un holograma más grande, ¿no? Entonces, digamos que todos los hologramas están superpuestos y pues se ve un efecto así como de arco iris, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho en una superficie. Este problema pues, se puede evitar si en lugar de usar una película delgada, se usa una película gruesa. Bueno, pues ya cambia la historia, porque ahí ya puede uno decidir qué longitudes de onda son las únicas que se reflejan. Entonces esos hologramas así muy bonitos que uno ve donde solamente se refleja un color, pues es porque tenemos una película gruesa donde están las condiciones para que eso pase. De hecho ahorita voy a regresar a ese punto. Bueno, de hecho aquí lo expreso ese punto. Este fue el concepto de película gruesa que introdujo Lippmann. Él ganó el premio Nobel con ese concepto. Es básicamente un holograma o una foto inclusive que se puede hacer. Cada color graba su propia estructura, digamos, fotónica, ¿no? Esto lo hizo hace muchos años, ¿no? Realmente fue un trabajo impresionante el que hizo, fue a principios de 1900, pero él fue el primero que hizo una fotografía a color con este método. Y otro método, pues muy simple, sí, es hacerlo sobre una superficie y poner un filtro arriba. También se puede hacer, ¿no? Nada más tener un color. Nada más que hay un problema con esto. Aquí no puedes poner dos colores, nada más puedes poner un color. Entonces realmente no hay método para hacerlo en una película delgada, no existe manera de hacer esto en una película delgada, o al menos no se conocía el método. ¿Y qué empecé a hacer? Pues dije, bueno, pues tengo que multiplexar dos tipos de partículas que emiten dos tipos de colores diferentes, multiplexarlos en una sola película y tratar de conseguir dos hologramas de dos colores diferentes separadamente, ¿ok? Entonces empecé a ver cómo funcionaban estas partículas. Igual la misma historia, los escribíamos con la máquina de barrera de electrones, veíamos cómo difractaba y veíamos cómo resonaban, unos resonaban de una manera, otras de otra, pero bueno, el punto es que la fuimos experimentando hasta que pues empezamos a trabajar con hologramas. Este, por ejemplo, es una partícula muy chiquita que nada más difracta el color azul. ¿Por qué nada más lo difracta? Porque solamente las longitudes de onda que interactúan con esas partículas pues tienen un efecto, ¿no? Las demás no tienen efecto porque no resuenan, ¿ok? De las partículas vistas por el barrio de electrones, pero bueno, ahí en el artículo están las imágenes. Son diferentes partículas. Unas partículas difractan el azul. Vean cómo difracta hasta acá. Vean esta imagen roja, cómo difracta hasta acá, ¿ok? Son diferentes tipos de hologramas. Los dos hologramas están superpuestos en una película delgada, ¿ok? Es una película delgada, los dos hologramas están superpuestos, ¿ok? Esto es lo que les decía, cómo difracta hasta 180 grados. Es muy eficiente difractando ángulos muy grandes, ¿ok? Y bueno, igual volvió a salir en muchas noticias, pero una cosa que fue muy emocionante es que este hombre, Federico Capaz, es pues una celebridad en el área de óptica. Él revisó este artículo y fíjense, a los 2 años
una portada de Science utilizando esta misma técnica, la utiliza para hacer un lente. O sea, utilizó partículas que difractan diferentes colores y lo enfocó en un punto, ¿ok? Pues pareciera algo minúsculo, pero realmente es un verdadero logro científico el hecho de que de una película delgada uno puede difractar independientemente diferentes colores, ¿no? Seguimos trabajando en otros tipos de metasuperficies. Ya empezamos a introducir la palabra metasuperficie. Ya para estos entonces ya la gente empezaba a utilizar la palabra metasuperficie, que son básicamente estas son estructuras que tienen distancias muy pequeñas, menores a la longitud de onda, y tienen alguna acción muy particular, ¿no? El hecho de que esté debajo de la longitud de onda tiene una acción muy particular, ¿no? Por ejemplo, en los casos anteriores, pues la acción era que dos partículas independientemente tienen su propio efecto sobre la luz, ¿no? En este caso grabamos el silicio, hicimos estos nanoconos de silicio y veíamos cómo la luz reflejaba más que el 100%. ¿Qué significa que me dices, cómo va a reflejar más del 100%? ¿Significa que está inventando energía? No significa que esté inventando energía. Lo que significa es que refleja más que el silicio solo. O sea, si uno pone silicio y uno pone silicio con estas estructuras, refleja más con las estructuras que sin las estructuras. ¿Okay? O sea, el silicio de por sí no es muy eficiente en todo el espectro, ¿no? O sea, no es un espejo muy ideal, pero si le pone uno estas estructuras, pues empieza a reflejar más, ¿no? Y eso es lo interesante de esto. Empezamos a trabajar con diferentes tipos de materiales, empezamos a estudiar la difracción de grafeno, hicimos un holograma con la difracción de grafeno, que significa que el grafeno no es verdaderamente tan transparente, ¿no? O sea, hay una pequeña fracción ahí que se difracta, ¿no? Y también hicimos lentes con grafeno, son lentes muy delgados, ¿okay? Muy delgados. Y este es un material que se hace con vidrio. Dentro de los vidrios se pueden generar estos filamentos en estructuras muy pequeñas de nivel nanométrico y se pueden, esto ya es más para aplicaciones industriales, se pueden hacer difusores con ciertas características muy particulares, ¿no? Si uno quiere hacer difusión de la luz en cierto sentido o en otro sentido, esto es una aplicación ya muy industrial, pero bueno, salió en las noticias de Nature, ¿no? O sea, no fue tan trivial al final, ¿no? Así fue de mucha importancia. Y ahora quiero platicarles con un trabajo con el que pues estaba muy entusiasmado. Eso en aquellos entonces pues ya lo empezamos a platicar, yo y mi colega Ali Jettison, es un hombre muy brillante, ahorita está trabajando en el Imperial College, es profesor investigador allá, seguimos colaborando mucho en estos proyectos. Y déjenme les platico de qué se trata este proyecto. Básicamente, si ustedes hacen incidir dos rayos de luz, pues ¿qué va a pasar? Si son coherentes, van a interferir, ¿ok? En unos lugares las ondas van a interferir constructivamente y en otros destructivamente, ¿no? Y van a generar estos patrones de intensidad, ¿ok? Entonces aquí podemos generar patrones de intensidad en este sentido o patrones de intensidad en este sentido. ¿Qué pasa si ponemos partículas que absorben, o sea, una sustancia absorbente sobre el sustrato o dentro del film? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si nosotros aventamos un pulso de muy alta potencia y a tiempos muy cortos, vamos a generar un patrón que se va a quedar grabado en el material. O sea, donde hay mayor intensidad, donde interfiere constructivamente, el material se graba. O sea, las partículas que están ahí pues básicamente absorben la luz, se calientan y pues se ablacionan, ¿no? O sea, se evaporan, ¿sí? Y se forman las estructuras ahí. Y entonces es un método muy sencillo, muy rápido, muy práctico de grabar nanoestructuras en materiales. Esto puede ser en películas delgadas, pero también en películas gruesas. Y pues eso todo comenzó con una idea, pero pues al final las ideas pueden funcionar, ¿no? Miren, empezamos aquí a hacer incidir dos rayos y vean cómo se formaba en tinta de pluma, así tal cual como lo escuchan, así de surrealista como se oye. Pintamos con un plumón
así como lo estamos pintando acá. Ahorita lo hicimos como un spin coating, pero también igual es tinta, así, porque es muy absorbente. Y le poníamos dos rayos que interferían y ven cómo se formaban los patrones, una rejilla de Bragg en el sustrato, ¿no? Y ven cómo pues esto obviamente forma un efecto difractivo. ¿Por qué? Pues porque las rejillas de Bragg hacen un fenómeno refractivo y se ven diferentes colores, porque aquí pues la inclinación es diferente. Vean cómo se ven todo el espectro electromagnético. Pero más interesante aún es que de hecho podíamos grabar hologramas ahí, o sea, en tinta de pluma grabamos hologramas. ¿Cómo le hacíamos? Poníamos una moneda, poníamos el sustrato arriba, le echábamos la luz y pues se formaba una referencia que era la que se emitía, se transmitía hacia el otro lado, luego se reflejaba el reflejo de la redundancia, la reflexión de la moneda, pero pues ya la reflexión de la moneda pues ya venía orientada, ¿no? ¿Por qué? Porque la moneda pues tiene curvas y eso cambia la fase, ¿no? Esto hace que la luz pues viaje así en diferentes sentidos y forma el holograma o la reconstrucción holográfica de la moneda. Y esto es lo que se ve, pues esto es tinta de pluma, hacíamos este proceso que les acabo de mencionar y se imprime una imagen tridimensional de la moneda. También pues, pusimos máscaras, aquí una máscara de la Universidad de Cambridge, entonces todavía seguimos ahí inventando cosas y pues también se grabó todo, ¿no? De hecho pues queríamos patentar esta idea, pero dije no, ¿para qué la patentamos? Entonces no patentábamos nada. De hecho el proyecto de los hologramas de colores, después llegó la compañía de Nike, le dije no, pues no está nada patentado, simplemente vayan y utilicen, ¿no? Yo nunca pensé que se fuera a utilizar para nada, pero bueno, nunca sabe, ¿no? Esto sí tenía mucha aplicación, esto era una cosa que tenía mucho interés en aquellos entonces. Yo seguía colaborando con mi colega Ali Jettisen. ¿Cuál era la idea aquí? La idea era generar estas estructuras de las que habíamos estado hablando, que se ablacionan en el material, en hidrogeles. Estos hidrogeles se expanden o se contraen. ¿Por qué se expanden y se contraen? Porque pues, es la naturaleza de estos materiales, ¿no? Son porosos y el agua pues, puede estar adentro, ¿no? Pero hay una presión osmótica que se forma cuando ciertos materiales hacen enlaces covalentes. ¿Qué es esto? Pues bueno, yo apenas lo estoy empezando a entender porque yo no soy químico, pero la idea es muy interesante. Le ponemos ligandos a las partículas que están ahí. Son partículas de oro, de plata. Les ponemos esos ligandos. En este caso es... no, en este caso no recuerdo cómo se llama esta molécula. Pero bueno, aquí se hace un enlace con materiales metálicos divalentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los materiales metálicos divalentes hacen enlace aquí? Estos materiales se contraen. ¿Siempre se contraen? No siempre se contraen, a veces se expanden, ¿no? Depende del tipo de materiales que uno está utilizando, se puede contraer o se puede expandir. ¿Y qué es lo que pasa? Como aquí tenemos una estructura multicapa fotónica, si se fijan, aquí está la estructura fotónica multicapa, cada color pues tiene un periodo muy particular. Entonces si se expande pues se ve un color, si se contrae se ve otro color. Esto sirve como un sensor, pero es un sensor colorimétrico reusable, ¿ok? Se puede reusar, ¿por qué? Porque si uno lo vuelve a meter en agua, este enlace covalente es un enlace débil, se dan las moléculas, ¿ok? Después hicimos con glucosa. Este era nuestro verdadero objetivo, trabajar con glucosa, poder pues, fabricar un material reusable que te pudiera decir cuánta glucosa hay en el material. Esto lo hicimos pruebas en orina, lo publicamos ahí en Nanoletters en el 2014. Pues fue muy exitoso, pudimos detectar para diferentes picos en la longitud de onda. Pues detectamos diferente glucosa. Este es el ácido borónico, este sí lo vi porque con ese hemos trabajado mucho y pues aquí se ve el enlace covalente y cómo los picos de longitud de onda cambian porque este material se contrae o se expande, ¿ok? Bueno, déjenme, voy a la última parte de mi presentación. Esto fue digamos que una derivación que se hizo del trabajo anterior.
nosotros sabíamos que los materiales podían tener abrasión, o sea, le echaban mucha intensidad y donde interferían constructivamente las ondas, pues ahí se evaporaban las partículas, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y por qué en lugar de destruirlas, de evaporarlas, mejor no las movemos? O sea, nos vamos para otro lado, en lugar de destruirlas, ¿no? Y ahí comenzó esto, ¿no? Entonces, aquí está Kepler y aquí está Maxwell, porque los dos hablan en épocas muy diferentes. Desde el siglo XVI, por ahí ya estaba hablando de que la luz aventaba los conos, porque él veía que las colas de los cometas siempre apuntaban hacia afuera del Sol, ¿no? Entonces significa que el Sol estaba aventando la cola de los cometas, ¿no? Pero fue hasta a finales de 1800 cuando Maxwell hizo en sus cálculos muy precisos. O sea, ahí dice exactamente cómo hacerlo y te da un número, ¿no? Porque mucha gente me decía cuando les platicaba esto, había gente que dice, no, eso pasó mucho después. No, Maxwell en su libro, ahí dice exactamente cuánto se está empujando la Tierra por el Sol y por qué. O sea, realmente es algo muy impresionante que ya desde aquellos entonces ya habían escrito todo eso, ¿no? Y bueno, sabemos que la reflexión y la absorción de los materiales producen esto, ¿no? Y bueno, Ashkin gana el premio Nobel ya después con la idea de lo que es el optical trapping, ¿no? Que es cuando las partículas se atrapan por esta fuerza, ¿no? que produce la luz. Y aquí una duda que yo siempre tenía es, si la luz empuja las cosas, ¿por qué no la avienta para afuera la partícula, ¿no? ¿Por qué la avienta para adentro? Era una duda que yo tenía, ¿no? Pero bueno, las partículas realmente dieléctricas se empujan hacia adentro cuando tienen un índice de refracción mayor que el material que está afuera. ¿Ok? No siempre pasa esto, ¿sí? Pero pues en las aplicaciones prácticas sí pasa esto, ¿no? Porque pues uno no quiere que las partículas se vayan hacia afuera, ¿no? Entonces, las partículas dieléctricas con índice de refracción mayor que el de afuera, pues son las partículas que van hacia adentro. Si el índice de refracción de afuera es mayor, pues las partículas se van hacia afuera, ¿no? Bueno. Entonces, pues empezamos a utilizar esta teoría y en aquellos entonces un grupo de República Checa publicó un artículo donde ponen muchas partículas en una superficie, hacen inferir dos rayos de luz que son coherentes, o sea, interfieren en el espacio, y estas interferencias hacen que las partículas se muevan. Se fijan aquí, las partículas se mueven hacia afuera. En realidad estas partículas metálicas resuenan. Ya hemos estado hablando de que las partículas metálicas resuenan. Y si resuenan en fase o fuera de fase, es lo que hace que las partículas tengan una fuerza positiva o negativa, ¿no? No siempre las partículas metálicas tienen fuerza positiva. De hecho, se puso un poco de moda el tema ese de las fuerzas ópticas negativas, ¿no? Pero bueno, en realidad lo importante aquí de entender es que depende de la manera en que resuenan y los índices de refracción, si las partículas se van hacia los máximos o hacia los mínimos, ¿no? Y la idea que en ese entonces dije, bueno, ya, creo que ya ahora sí es momento de hacer una patente, ¿no? En ese momento pues dije, bueno, voy a hacer la patente de la idea, ¿no? Tenemos partículas que están ahí dispersas en un material semisólido. ¿Qué es un material semisólido? Pues un material suave, ¿no? Una gelatina, por ejemplo, ¿no? Aparte que la gelatina tiene propiedades tisotrópicas, o sea que cuando este nombre marciano significa que cuando uno le pone un poco de fuerza al material, el material se hace más suave, más líquido, por así llamarlo, y eso permite más el movimiento de las partículas, ¿no? Entonces, tanto el calor como la fuerza en las partículas hace que se haga más líquido el material. Entonces dije, bueno, si le ponemos un láser muy potente que genere una interferencia en el espacio, pues vamos a hacer que las partículas se muevan hacia los máximos o los mínimos, ¿no? Depende de las características de las partículas. Y después, pues, esta es básicamente la idea. ¿Cómo le hago para que empiece a funcionar? Creo que... Bueno, por algún motivo no está el video, no sé qué pasó, pero bueno, es irrelevante, ¿no? De hecho aquí están las imágenes, ¿no? Lo que pasa aquí es que igual como estuvimos explicando al
anteriormente, las partículas se van hacia un lado, pero a diferencia de ese artículo donde ellos ponían partículas en una superficie, en este caso pusimos partículas en un volumen, o sea, ya no están en una superficie, están en un volumen, están dispersas en un volumen. Y esto se ordena en el espacio tridimensional, no en un espacio bidimensional, ¿ok? Y lo interesante de esto es que cuando uno graba estos materiales son reescribibles. ¿Por qué? Porque siempre toman posiciones nuevas, ¿ok? El material se autorregenera. Si uno lo mueve, pues una gelatina se vuelve a regenerar, ¿ok? Y por eso es que este material es reusable, ¿no? Pues sí, es lo que llamamos un material reconfigurable. Aquí se ve cómo grabamos un punto difractivo, es una rejilla volumétrica en un material, en una capa gruesa, y aquí están los puntos, vean cómo los grabamos, los grabamos. Así 12 veces hicimos este ciclo, el material no se degradaba, podíamos hacer efectos difractivos. Esto es un cristal fotónico que superpusimos, también podemos superponer lápices. Entonces esta es una lápiz, esta es otra lápiz, ¿sí? Así lo vamos superponiendo, son lápices que van superponiendo en este material. Y también se pueden hacer hologramas reescritos. Este material funciona como un material que le llaman fotorrefractivo, ¿no? Es un material fotorrefractivo, pero no necesita energía para mantener la configuración. La configuración del material se queda grabada ahí, ¿no? Y bueno, ahora lo que estamos tratando de hacer es expandir esto. De hecho, miren, aquí hay una lente que también demostramos, podemos enfocar puntos, podemos hacer muchas cosas. Queremos utilizar este tipo de materiales para hacer materiales polarizables, ¿sí? Este sí sería un metamaterial polarizable, o sea, un material que puede orientar a las partículas y generar ciertas polarizaciones. Estos son de los proyectos que estamos trabajando. Y ya para concluir, voy a hablar del último proyecto. Fue cuando ya me fui al Imperial College, empecé a trabajar con los investigadores allí, y déjenme les platico rápido. Todo el mundo conocemos lo que es la tensión superficial. Pues básicamente las moléculas pueden aventar, además bien avientan los materiales de todos lados, pero las moléculas de arriba no están para aventar los materiales hacia abajo, ¿no? Por eso es que hay más fuerza en la superficie, hay más fuerza que mantiene los materiales arriba que abajo, ¿no? Bueno, también esto se da en interfaces líquido-líquido. Estos materiales son interfaces de líquidos no imisibles, o sea, líquidos que no se combinan, agua y aceite, así déjenlo, como agua y aceite. También las partículas se quieren ir allí, ¿no? Pero bueno, hay otra cosa importante aquí. Cuando uno hace nanopartículas, uno les pone cargas eléctricas para que no se agreguen, ¿no? Entonces las partículas realmente están dispersas. Las partículas están dispersas por allí, y cuando uno neutraliza esa carga eléctrica, uno puede hacer que las partículas se acerquen, ¿no? Entonces, si esas partículas se van a la interfase, por ejemplo, pues sí, una partícula puede estar en la interfase, pero para que la otra llegue a la interfase, pues necesitas neutralizar un poco la carga, ¿no? Para darle chance, así que las partículas se empiecen a poner en la interfase, ¿no? Entonces la carga juega un papel muy importante, ¿no? Hay que reducir la carga y mantener una carga más o menos neutra para que las partículas puedan acercarse a la superficie. Pero en este caso en particular hicimos un nuevo tipo de material, lo que se llama un material plasmónico líquido, que no es más que una metasuperficie líquida. O sea, son estas partículas ordenadas en la interfase, pero se puede mandar a la superficie o sacar de la superficie con un campo eléctrico, o sea, con voltaje, ¿sí? Si usamos voltajes muy pequeños, podemos ordenar las partículas en la superficie. Podemos pasarlo de transparente a espejo, ¿ok? Es un material que está en un líquido, ¿sí? Vean cómo este es un diagrama. Tenemos el material, tenemos el voltaje. Este es el dispositivo, es un diagrama. No les voy a explicar todo en detalle, pero básicamente pues son dos cables que están ahí, enchufan el potencial, ¿no? Y las partículas pues se avientan a la superficie, a la interfase, o las quitas de la interfase. O sea, básicamente lo que tú haces con la partícula está establemente en agua, pero la partícula no puede estar en aceite, ¿ok? Entonces tú la avientas hacia el aceite y se queda en el aceite, ¿ok?
y se puede quedar ahí establemente, ¿no? Hasta que le cambies la polarización, despegan las partículas y se van a la... Y... este sí funciona. Ese es el aparato. Este video lo hizo mi supervisor, tiene una musiquita de jazz ahí detrás, pero no se oye. Y básicamente pues tiene que seguir esto y ya no siguió. No sé por qué no siguió. Ahí está, es que es como lento, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Es un poco así en cámara lenta, ¿no? Pero bueno, ahí fíjense cómo ahí está transparente. Y ahorita le va a empezar a poner voltaje. De hecho está bien que esté transparente, que esté lento, me gusta eso, porque ahorita van a empezar a ver cómo empieza a aplicar el voltaje. Y ahorita se va a empezar a... Bueno, creo que está demasiado. Ahorita va a cambiar a estado espejo, ¿ok? Donde estamos aplicando voltaje. Esto es un líquido, son dos líquidos, ¿eh? De hecho no se ve amarillo el aceite porque no es aceite, es otro material diferente, pero hace la misma función que el aceite. Se llama dicloroetanol, muy venenoso por cierto. Pero creo que no va a funcionar el video porque está muy lento. Pero bueno, se lo pueden imaginar. De pronto esto se vuelve una moneda ahí porque está reflejando la moneda, ¿no? A ver, bueno, okay. Y para terminar, nomás algo muy rápido, estos son dos proyectos industriales que también con los que he estado trabajando con la industria, valga la redundancia. Este es un dispositivo para la gente que le interesa la industria y le gustan las cosas que funcionan, las máquinas que funcionan. Son dos máquinas que estamos trabajando. Esta máquina es una máquina para imprimir placas litográficas, imprimimos a 10 micras a una muy alta velocidad. Fíjense cómo estamos imprimiendo. Estas placas litográficas se usan en la industria de la imprenta, que queremos utilizar para imprimir cajas, bueno, aquí hay mucha industria del calzado, esto puede utilizarse para imprimir cajas. Y este es otro material que es un sistema de 3D printing para también a los que les gusta así la industria y todo. Este es un equipo que ya montamos estos experimentos, nosotros los hicimos, grabamos esta es una cama de polvo y lo grabamos con láser y vean cómo podemos formar capas muy pequeñas. Esta es una capa doble, esta es capa por capa, vean cómo estamos soldando capas. Podemos hacer líneas de 20 micras y espesores de 100 micras. Que esto no lo hemos no hemos puesto el sistema que va poniendo capa por capa, pero si a alguien le interesa y dice yo me interesa un proyecto así, pues muy bienvenido, podemos trabajar juntos y pues feliz Día de Muertos. Le agradecemos al doctor Montelongo por la exposición y ahora tenemos tiempo para preguntas. Pues más bien, me queda una duda en cuanto a los hologramas que presentaste de varios colores. Me quedó la duda si de pronto tienes el dato del tamaño de las nanopartículas para uno y otro color. Y si tienes algún cambio en el tamaño de la imagen que estás generando pues, en el holograma. Por lo que tú decías que a veces se generan imágenes de distintos tamaños de acuerdo al color. Entonces no sé si al final sí lo obtuviste del mismo tamaño para distintos colores, las imágenes. Ok, déjame regreso. Tu duda viene relacionada a... La que sigue esta. Okay. Aquí están, mira los tamaños. Si ves, este es el tamaño del root. Sí, bueno, a lo mejor no, al momento que uno ve las diapositivas como que se te van los datos, ¿no? Pero de hecho aquí está, si ves dónde resuenan, aquí está dónde resuenan, bueno, dónde encontramos los picos. Aunque tienes que tomar en cuenta que cuando empiezan a ser muy grandes, empiezan a tener segundos picos de resonancia. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque hay un segundo armónico, ¿no? Entonces cuando empieza a crecer, pues ya sale el segundo, el tercero, y así te va, ¿no? Entonces, de hecho, en los primeros armónicos, pues aquí está, pero cuando empezamos a crecerlos, vean cómo ya desde aquí empiezas a resonar otro pico. Y aquí ya se ve el otro pico y aquí el otro pico. Entonces, hay que nada más tomar en cuenta eso, ¿no? Y con respecto a la otra duda, mira, no es tanto que hayamos obtenido hologramas de diferentes tamaños.
Más bien lo que hicimos es hacer un holograma que resuena con un color y otro holograma que resuena con otro color. De hecho, si te fijas, están de diferente tamaño, pero son completamente diferentes. O sea, yo pude haber diseñado un holograma que fuera del mismo tamaño que este, y aún así pues era un holograma diferente, ¿no? Pero el problema con el efecto dispersivo tradicional es que un holograma pues dispersa todos los colores, o sea, todos los emite y cada uno a su diferente tamaño. O sea, tú no puedes poner diferentes colores con diferentes imágenes, o sea, no puedes mantener diferentes canales multiplexados como lo tendrás en un display, en un monitor de tu computadora tienes 3 canales diferentes y los 3 son completamente independientes, ¿no? Pero en un holograma no se puede. Lo que sí se puede hacer es poner un filtro que nada más te dé un solo color, eso sí, pero no puedes poner 2 colores, con cada uno con su información, a menos que sea en un film grueso, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de films delgados, así de abajo de la longitud de onda, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya se despertó la Catalina. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Montelongo.